Era una fría mañana de finales de noviembre cuando Grace entró en la pequeña cafetería de la esquina de la calle Maple, sosteniendo la manita de su hija. Le temblaban los dedos por el frío. Pero su temblor no era solo por el clima. Era por el hambre, la vergüenza y el agotamiento. Su hija de 3 años, Lily, le apretaba la mano con fuerza, sus grandes ojos azules recorriendo el luminoso y cálido local, impregnado del reconfortante aroma a panqueques, huevos y café. Grace había caminado kilómetros esa mañana después de que el viejo coche en el que vivía se negara a arrancar. No era un gran hogar, pero era lo único que les quedaba después de que perdiera su trabajo y luego su apartamento. No había entrado en la cafetería para comer. Había ido a buscar calor, aunque solo fuera por unos minutos, para sentarse, respirar y fingir, por un instante fugaz, que la vida volvía a la normalidad. Tenía unas pocas monedas en el bolsillo, no suficientes ni para comprar un café, pero esperaba que nadie la notara lo suficiente como para pedirle que se marchara. Grace sentó a Lily en la mesa del rincón más alejado, cerca de la puerta, mirando nerviosamente a la camarera, que parecía demasiado ocupada para prestarle atención. Las mejillas de Lily estaban rojas por el viento y su pequeño suéter rosa estaba desgastado, pero su rostro irradiaba la inocente maravilla que solo una niña puede conservar tras las dificultades. Si crees que la bondad y las segundas oportunidades pueden cambiar vidas, por favor, dedica un segundo a darle me gusta a este video, compártelo y suscríbete al canal. Tu pequeño gesto podría inspirar a alguien a marcar la diferencia hoy. Mientras estaban sentadas allí, Grace intentó distraer a Lily con palabras dulces sobre panqueques imaginarios y miel caliente, diciéndole que tal vez algún día desayunarían juntas allí. Pero la mirada de Lily se desvió, posándose en un hombre sentado a pocas mesas de distancia. Parecía fuera de lugar en aquel pequeño restaurante de pueblo. Un hombre bien parecido, de unos 30 y tantos años, con un abrigo oscuro sobre una camisa planchada. Se llamaba Daniel Hart, y aunque su vida parecía perfecta por fuera, por dentro estaba destrozado. Hacía un año que su esposa había muerto en un accidente de coche, dejándolo solo y vacío. No había dormido bien desde aquella noche, y casi todas las mañanas venía a esa cafetería no por comida, sino porque el silencio de su casa era ensordecedor. Daniel solo se percató de su presencia cuando los suaves ojos azules de Lily se encontraron con los suyos. Ella no sonreía. No pedía nada. Simplemente miraba fijamente su plato. Los panqueques humeantes, los huevos revueltos, el tocino brillando bajo la luz de la mañana. Era una mirada que ningún niño debería tener jamás. Una mirada de hambre demasiado familiar para su edad. Grace se dio cuenta y rápidamente tomó la mano de su hija. «Vamos, cariño», susurró con voz temblorosa mientras se ponía de pie. No quería la lástima de nadie, y menos de una desconocida. Ya los habían despreciado bastante. Los caseros, la gente que creía que la falta de vivienda era una elección y quienes pensaban que la bondad tenía fecha de caducidad. Se giró para marcharse en silencio, con la cabeza gacha, rezando para escabullirse sin ser vista. Pero Daniel la vio. Vio los zapatos gastados en sus pies, el temblor en su mano y los ojos de la niña aún fijos en su plato. Algo dentro de él, algo enterrado durante mucho tiempo bajo el dolor, se agitó. No podía apartar la mirada. Sin pensarlo, llamó a la camarera y pidió 2 platos más. Grace estaba casi en la puerta cuando la voz de la camarera la detuvo. «Señora», dijo el caballero, «el desayuno corre por su cuenta si desea sentarse». Grace se quedó paralizada. Su rostro ardía de humillación. Quiso decir que no, pero entonces sintió la pequeña mano de Lily apretar la suya. Sintió como el cuerpo de su hija temblaba. Lentamente, se giró. Daniel le dedicó una leve y cálida sonrisa. No una sonrisa que exigiera nada a cambio, sino una que decía, «Está bien». Se sentaron. Los ojos de Lily se abrieron de par en par cuando la camarera le puso un plato de panqueques delante. El olor la hizo reír suavemente, y ese sonido,
Era como música que Daniel no había escuchado en muchísimo tiempo. Grace susurró un suave «gracias», con la voz quebrada. El primer bocado que Lily dio hizo que a Grace se le llenaran los ojos de lágrimas. Giró la cara, fingiendo mirar por la ventana, pero Daniel notó la lágrima que le cayó en la manga. Durante un rato, ninguno de los dos habló. El murmullo del restaurante llenaba el silencio, el tintineo de los platos, la tenue charla de los clientes habituales de la mañana y el sonido del café al servirse. Mientras Lily comía, Daniel la observaba con una leve tristeza en el corazón. Le recordaba a su difunta esposa, Emma, a como siempre alimentaba a los gatos callejeros que encontraban fuera de su puerta, a cómo creía que todo el mundo merecía bondad, sin importar nada. Solía decirle que era demasiado sensible para este mundo. Ahora se daba cuenta de que quizá el mundo necesitaba más gente como ella. Al terminar el desayuno, Grace intentó insistir en pagar, rebuscando torpemente en unas monedas que tenía en el bolsillo. Daniel negó suavemente con la cabeza. «Ya está solucionado», dijo. Su tono era tranquilo, pero firme, sin lástima. Grace bajó la mirada, avergonzada, pero agradecida. Mientras recogía el abrigo de Lily, Daniel vio el viejo coche aparcado fuera. Con solo una mirada supo que llevaba mucho tiempo parado. Sin dudarlo, lo siguió y se ofreció a ayudar. Grace se negó al principio, pero cuando el coche no arrancó tras varios intentos, cedió. Daniel se arremangó y trabajó en silencio, con las manos firmes y el rostro sereno. Cuando el motor por fin arrancó, Lily dio una palmada con sus manitas, chillando de alegría. La sonrisa de Grace, frágil y poco frecuente, apareció por primera vez. No era una sonrisa de consuelo. Era de incredulidad, de esas que se ven cuando uno no recuerda la última vez que alguien se preocupó por él. Le dio las gracias en voz baja. Daniel le entregó una pequeña nota doblada antes de dar un paso atrás. «Por si alguna vez necesitas algo», dijo. La nota tenía su número y una dirección. Grace dudó antes de cogerla. No estaba segura de si alguna vez lo usaría. Pero esa noche, mientras la lluvia caía sobre el coche donde dormían, volvió a abrir el teléfono, con los dedos temblando. No sabía qué la había impulsado a hacerlo. Desesperación, fe o el recuerdo de aquella mañana. Pero llamó. Daniel contestó al instante. En menos de una hora, estaba allí, junto al coche con un gran paraguas y 2 bolsas de papel con comida. No hizo preguntas. No les dio sermones. Simplemente abrió la puerta del copiloto y dijo en voz baja: «No deberían estar aquí fuera esta noche». Esa noche, los llevó a una pequeña casa de huéspedes que tenía detrás de la granja de sus difuntos padres. Estaba limpia, cálida y con un ligero aroma a pan recién horneado. Grace lloró en silencio después de que Lily se durmiera en una cama de verdad por primera vez en semanas. Daniel se quedó de pie junto a la puerta, escuchando el suave ritmo de la respiración tranquila de una niña. Un sonido que no había oído desde que Emma falleció. Algo en su interior sanó aquella noche. Los días se convirtieron en semanas. Grace encontró pequeñas maneras de devolverle el favor. Ayudando en la granja, lavaban los platos, limpiaban el porche. Daniel nunca se lo pedía. Pero cada mañana encontraba café recién hecho y un dibujo de Lily pegado en la nevera. Figuras de palitos del señor Daniel tomándola de la mano. Con el tiempo, su dolor se convirtió en el puente que los unía. Daniel supo cómo Grace había perdido su trabajo tras el cierre de la empresa, cómo se había quedado sin familia y cómo intentaba mantener viva la esperanza de su hija cuando ella misma ya no tenía ninguna. Grace comprendió que el silencio de Daniel provenía del dolor, no de la arrogancia, y que tras su amable sonrisa había un corazón que aún aprendía a latir de nuevo. El invierno dio paso a la primavera, y el mundo a su alrededor se suavizó. Lily empezó a llamar a Daniel tío Dan. A veces, cuando se quedaba dormida en el porche, Grace veía a Daniel mirándola con la misma ternura que una vez tuvo con su difunta esposa. Ninguno de los dos hablaba de ello, pero ambos lo sentían.
Meses después, Grace encontró un nuevo trabajo en la cafetería de una escuela primaria cercana, y Daniel la ayudó a arreglar su coche definitivamente. Empezó a creer de nuevo, no solo en la vida, sino también en la idea que todavía existían personas buenas. Una tarde, cuando el sol se ocultaba tras las colinas, Daniel llegó a casa y encontró a Grace y Lily horneando galletas en la cocina. Lily levantó la vista con una amplia sonrisa y dijo: «Señor, Daniel», dijo mamá, «nos quedaremos aquí para siempre». Grace se quedó paralizada un segundo, avergonzada, pero Daniel solo sonrió. Las miró a ambas, a la mujer que le había enseñado a vivir de nuevo y a la niña que, sin saberlo, había sanado su corazón, y dijo en voz baja: «Me gustaría». Esa noche cenaron juntos en el mismo restaurante donde todo comenzó. La misma mesa, la misma luz cálida. Solo que esta vez, Grace no intentó irse en silencio. Se rió. Lily soltó una risita. Y el corazón de Daniel, antes destrozado, volvió a sentirse completo. Si esta historia te conmovió, dale a me gusta, compártela y suscríbete al canal. Que esta historia te recuerde que la bondad no cuesta nada, pero puede significarlo todo. Deja un comentario con tu petición especial abajo. La bondad aún existe si crees que un acto de compasión puede cambiar una vida para siempre. Y mientras las luces del restaurante parpadeaban suavemente sobre ellos, Daniel comprendió algo profundo. A veces Dios no responde a las oraciones con milagros. Responde a través de las personas. Grace y Lily fueron su respuesta, y él la de ellas.